amarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla, clamamos por tu amor. Clamamos por tu amor. Nunca falla, nunca falla. Entramos en tu pacto eterno. Amamos tu pacto eterno. Mira, es tan bello saber, es tan bello saber que soy hijo. Tengo un lugar y que tengo un lugar en tu mesa. Yeah. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna, no va a acabar. Bendiciones, mis amados y amadas. Qué bueno estar una vez más en como dice, en este acuerdo, en esta convocatoria, siempre lo digo. Seamos, como dice esas personas, ya con una disciplina, ya lo tenemos interno ahí, qué bonito, ¿no? Que usted y yo deseemos inclusive esta hora para sentir que estamos ahí, unos, como dice, atrás de las pantallas, como dirían. Y saludamos Santa Librada, como dice este remanente aquí en Boitá, que hace presencia, que hacemos un precedente, ponemos un precedente en este lugar. Entonces, mis amadas y amados, sean bienvenidos y vamos a ponernos todos de acuerdo, como siempre, a orar con todo nuestro corazón, como usted y yo lo sabemos hacer, y darle gracias en primer lugar a Dios por la noche que ya pasó, porque nos dio vida, porque nos permitió levantarnos y sobre todo nos permite convocar y reunirnos y orar unos por los otros, hablar de la palabra, hablar de mi Cristo, que eso es lo más que satisface nuestro espíritu, porque esto viene, la palabra nutre nuestro espíritu, amén. Entonces vamos a estar todos ahí conectaditos con el cielo. Padre, una vez más te damos gracias, gracias porque Dios nos cuidó, porque Dios extendió su misericordia, como dice, todos los días son nuevas, pero cada día Dios nos las das con ese amor incondicional. Gracias por darnos vida, porque mientras dormíamos y descansábamos, tú colocabas tus ángeles, dice que ángeles guardianes guardan nuestra vida, que Él cuida nuestra salida y nuestra entrada, que Él se preocupa por cada situación que tenga sus hijos, aquellos que te invocan, que tienes misericordia de aún aquellos
que aún no te toman en cuenta y que habiendo conocido de ti, oh Dios amado, se han apartado. Ten misericordia, Rey del cielo, ten misericordia y te damos gracias por permitirnos un día más de vida, una oportunidad, Señor, para darte gracias, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu majestad, para reconocer tu gran amor. Hoy, Señor, presentamos, Señor, nuestras vidas, ya lo hicimos antes, pero ahora como iglesia, como pueblo, como remanente, hablamos, Señor, el mismo lenguaje. Presentamos nuestra vida, nuestros hijos, el hogar, la familia, pero también todos aquellos que están conectados, que mirarán, sea bendecida esta palabra, dándoles, oh Dios, esperanza a cada uno. Como cada vez que vamos a tu palabra, hay siempre una respuesta, hay siempre una esperanza, aun aunque hayamos fallado contra ti. Porque dice que si nos arrepentimos, nos apartamos, hacemos lo bueno, lo correcto delante de ti, entonces Él hará y tendrá misericordia y se levantará por su pueblo. Aleluya. Esa es la esperanza con que todos los días buscamos tu rostro. Es la esperanza de levantarnos cada mañana, a clamar al que nos oye, pero no solo que nos oye, porque mucha gente nos escucha cuando nos lamentamos o contamos las circunstancias difíciles, pero simplemente tal vez orarán, pero tú escuchas y tienes la respuesta, por imposible que parezca para el hombre, porque Dios es el Dios de los imposibles, que conoce, que sabe hasta qué punto podemos resistir y que simplemente Él no nos dará más de lo que podamos soportar. Gracias, Padre, gracias. Hoy, Señor, oramos, Dios, por todas las familias, oramos, Señor, por los pastores. Y siempre oro, no lo hago con solamente cuando hacemos este directo, sino siempre, Señor, ponerlo delante de ti, nuestro pastor Olge, su familia, todas las familias pastorales de Reino, Poder y Gloria, nuestro pastor Javier, la pastora Diana, sus hermosas hijas, Dios, todos aquellos que están participando, que están ocupados en la obra del Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor amado, estamos delante de ti, Señor, y esperamos siempre tu bendición, tu misericordia. Dios, ten misericordia de aquellos, de la viuda, del huérfano. Ten misericordia de los que no tienen tal vez empleo. Unos se levantan, Dios mío, y ya tienen algo fijo, saben el camino, cuál transporte le conduce, y aún a veces somos ingratos, pero otros se levantan a la deriva, se levantan con un propósito, tal vez con una ilusión, un sueño de ir a repartir hojas de vida o a tocar puertas, Padre, porque necesitan. Yo te ruego y te rogamos, Dios amado, que abra esas puertas en buenas empresas y con buenos empleos, Dios del cielo, porque el obrero es digno de su salario, y tu palabra lo dice, Señor, que debemos ser diligentes y trabajar. Por eso, abre puertas, Señor. Mira a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso. Oh, mira, Señor, aquellos, esa madre que lucha como cabeza de hogar allí por proteger sus hijos, por cumplir sus compromisos. Dios de viudas, Dios de mujeres desamparadas, pero también Dios del hogar, de la familia, del esposo como cabeza que provee. Sé propicio, mi Señor, a tanta necesidad. Y como siempre te pedimos, Señor, oh, visita las clínicas, hospitales, allí en casa tal vez algunos hermanos están todavía, Dios, enfermos, alguna molestia, algún dolor en su cuerpo. Dios, ten misericordia y visítales, Señor, visítales trayendo sanidad, trayendo nuevas fuerzas como las del búfalo. Dios dice que nos rejuvenecerá como las águilas. Permita, Dios, que nos levantemos más fuertes y que podamos invertir el tiempo en buenas obras, Padre, porque es aprovechando bien el tiempo, porque es duro, porque es difícil los tiempos que estamos viviendo. Es tiempo, oh Dios, cada día de ascender, cada día de crecer. Es tiempo de subir, de escalar a la montaña y subir allí para encontrar vida, fuerza, poder para seguir haciendo lo que Dios nos ha puesto, a lo que Dios nos ha enviado, para lo que fuimos rescatados, porque nos rescataste de la oscuridad. Estábamos muertos en delitos y en pecados, en desobediencia, y Él nos reconcilió. Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Ahora podemos llamarte Padre confiadamente. Podemos decir que somos tus hijos, que tenemos, oh Dios, una identidad que simplemente no la teníamos y que ahora la tenemos porque tú has puesto tu sello
con el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos da sabiduría y nos convence. Padre, esta mañana, este comienzo para todos, para los que salen a trabajar, a estudiar, a tener tal vez una cita al médico, a la diferencia que tenga cada uno, la diligencia. Llévales, Señor, guárdales. Y nosotros, Señor, seguiremos creyendo, seguiremos confiando que Dios sigue sentado en su trono, coronado de gloria, de poder, de majestad, aleluya. Y que venimos a ti porque te necesitamos. Ayer ya pasó. Te necesitamos hoy. Hoy es un nuevo día y hoy necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de ese oxígeno que tú nos das, de esa vida para seguir, oh Dios del cielo, hasta que sea tu voluntad buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo, como dice, poderoso. Entonces vamos a escuchar una alabanza y vamos a poner cuidado la letra y ahí vamos a seguir concentraditos adorando al Rey de Reyes. Amén. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las altas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto
empiezo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, la, la, la. Es como dice la adoración que dice que aunque tengamos 1000 problemas, pero cuando levantamos las manos, yo también creo eso y estoy segura que no las volveremos a bajar igual. O sea, no levantaremos nuestras manos a Él y las bajaremos vacías, no. Si el problema no ha sido resuelto y si hay milagros inmediatos o respuestas inmediatas, sino nos da la fuerza para seguir esperando, nos da la fe suficiente para esperar en Él, pero siempre ganaremos con Él cuando le buscamos, cuando le levantamos, como dice, aunque no tenga fuerza, porque a veces creemos que la paz es ausencia de problemas. No, la paz es para soportar, que nos da Dios esa paz, para que cuando vengan los problemas podamos reposar en las promesas de Él. Amén. Vamos a la palabra en esta mañana preciosa. Dije, ella me ayudaron a introducción acá. Amén. Bueno, primeramente bendiciones para todos. Vamos a ir a la palabra en Ezequiel, capítulo 37, a partir del primer versículo. Amén. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y dile: huesos secos, oíd la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, para poder conocer el porqué de todo esto, tenemos que retroceder. Entonces, primeramente, el libro de Ezequiel en hebreo significa Dios fortalece. Y esto es bastante relevante para poder hablar acerca de la esperanza y, en general, de estos versículos. Amén, amén. Ahora, en este libro en primera instancia, Ezequiel, en general, lo que sucede es que, bueno, en los primeros capítulos hablar acerca del juicio que Dios emite en Jerusalén, y en los últimos capítulos Dios le da a conocer a Ezequiel el plan de restauración que tiene para ellos. Aleluya. Así que indudablemente el profeta Ezequiel fue el escritor de este libro y se encontraba sumergido en un entorno de cautividad en Babilonia. Entonces, para saber el por qué se encontraban en esta situación, debemos retroceder aún más. Entonces, luego de la muerte del rey Salomón, hijo de David, el pueblo en general se divide en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dividieron? Bueno, en general es porque, Salomón indudablemente fue uno de los hombres más sabios aquí en la tierra, pero dice la escritura que pues hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y él tuvo bastantes mujeres, dentro de ellas eran extranjeras, entonces esto hizo que se infiltrara como tal la idolatría en el pueblo, ¿verdad? Entonces Dios juzga a Salomón y le dice que va a dividir el pueblo, pero que no lo haría en el reinado de él, sino en la siguiente generación, es decir, en los hijos, por amor a David, su padre, que era, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces Dios juzga a Salomón y así fue. Toma las 12 tribus, se dividen. Entonces las 10 primeras, las 10 tribus, parte de las 10 tribus se fueron para el reino del norte y las otras 2 se fueron para el reino del sur. En este caso fue Judá
y Benjamín. Y aquí algo curioso, y es que la palabra también relata que parte de los sacerdotes y levitas que pertenecían del reino del norte, ellos descendían a Judá, porque en el reino del norte el capitán, bueno, sí, el líder que gobernaba ese territorio, que era Jeroboam, no permitía que el ministerio de Dios se diera. Entonces, por eso tenían que descender a Judá. Entonces es algo bastante curioso. Entonces, bueno, Roboam, hijo de Salomón, gobierna el reino del sur, por su parte, en la capital de Jerusalén, y por otro lado el reino del norte lo toma Jeroboam, que era capital del gobierno de Salomón. Él se autoproclama rey y, bueno, sí gobierna en esa parte como capital de Samaria. Sí, eso se encuentra en Primera de Reyes 11, creo. Y bueno, cada reinado tuvo 20 reyes, los 20 reyes que se encontraban en el reino del norte, ninguno hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y en el reino del sur, pues algunos, pero eran muy pocos, ¿verdad? Entonces ellos siempre levantaban altares para dioses profanos, bueno, en general, pues adoración para otros dioses. Entonces, lo curioso aquí es que Dios le hablaba a Judá, por medio del profeta Jeremías, ¿sí? Dios le decía que, bueno, que para que se sometiera a Babilonia, bueno, que se sometieran, pero conforme al plan que él tenía para ellos. Pero como siempre, el pueblo no escuchó la voz de Dios a través del profeta Jeremías, y en general, el rey Joacim, que era hijo de Josías, creo, que se encontraba en ese momento en el reinado, lo que hace fue, bueno, toma los rollos de Jeremías, los quema y posteriormente lo encarcela a Jeremías. Entonces, posteriormente el juicio de Dios viene sobre Judá y comienza el cautiverio, el exilio en Babilonia. De hecho, en Segunda de Reyes dice: pero mi pueblo no quiso oírme, Israel no quiso obedecerme. Dios utilizó a Babilonia como medio, como agente para juzgar a Jerusalén en general por sus pecados, como era la idolatría. Recordemos que Dios es bastante celoso con ello, ¿no? Ahora, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo que hace es atacar 2 veces a Judá, lleva cautivos allí y pues posteriormente deja intacta pues Jerusalén para ver si los judíos habían aprendido, pero no aprendieron, y posteriormente en el tercer ataque que Nabucodonosor hace, se lleva a todos exiliados. Joacim, el rey Joacim, que se encontraba en ese reinado, es sometido bajo el reinado de Nabucodonosor y se convierte en siervo automáticamente de él. Pierden riquezas y pierden en general todas sus cosas y son exiliados hasta allí. Ahora, Segunda de Reyes 24:8 dice que Joacim tenía pues 18 años cuando comenzó a reinar, y eso fue en Jerusalén, ¿no? Y su reinado duró tan solo 3 meses, es decir, fue efímero, no duró nada en general. Posteriormente, como les dije, pues Nabucodonosor lo toma como siervo. Recordemos que Nabucodonosor era un rey bastante imperialista, ¿sí? Él, por su ego, le gustaba conquistar territorios, ya tenía a Siria bajo su poder, porque el reino del norte primero fue derrotado antes que el del sur. Pero, pues sí, Nabucodonosor le gustaba tener poder y le faltaba, Jerusalén. Entonces por eso lo hace en general. Entonces, pues el templo después posteriormente es destruido. Algunas personas mueren en medio de la época. Entonces no es un periodo que sea tan bonito y tan lindo para el pueblo en general. Y constantemente Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes hablan acerca del reino del norte y el reino del sur, de su caída en general. Entonces, muy por encima podemos decir que posteriormente el cautiverio fue bastante impactante para ellos. De hecho, cuando pasan los 70 años de cautiverio, aproximadamente 70 años, ellos no vuelven a pecar de esa manera en cuanto a la idolatría, ¿sí? No vuelven a levantar altares y así, porque fue muy impactante para ellos ver eso. Y posteriormente Ezequiel, en vez de fijarse como tal en la tragedia pues del entorno, pues Dios le muestra el plan de restauración que tenía pues con el pueblo, ¿no? Amén. Que quería poner, eso dice Ezequiel, que quería poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que ellos puedan cumplir los estatutos del Señor. Entonces, los pasajes básicamente hablan acerca de cómo el pueblo de Israel se encontraba desanimado, se encontraba desesperado, y
sin esperanza. Amén. Y esta es una de las cosas, una de las condiciones más terribles que el alma de un ser humano puede tener, ¿sí? El estar sin esperanza. De hecho, la persona se frustra, se desanima, la perspectiva de su futuro es totalmente negra. Entonces, una persona que se encuentra en estas condiciones experimenta, pues, Depresión. exacto, depresión y demás cosas. Entonces, así se encontraba el pueblo de Israel con ese ánimo. Ahora, una persona que experimenta esto, hay incredulidad en ella. Un cristiano que caiga en un hoyo de desesperación, en general, podemos decir que hay incredulidad frente al poder que Dios tiene para poder obrar en la situación, pues, que esté pasando la persona. Entonces, pues, esta actitud se apoderó del pueblo de Israel en medio del exilio. Ahora, Ezequiel, dice que, Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos, dice la palabra. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos secos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. Es decir, cómo unos huesos pueden oír, cómo algo inanimado puede escuchar. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, no teníamos a Cristo, nos encontrábamos, sí, vivos. Bueno, nos encontramos, pero sí, o sea, nos encontrábamos vivos físicamente, pero espiritualmente nos encontrábamos muertos. Entonces, en general, podemos decir que, que la palabra tiene poder, si las palabras de la Biblia. De hecho, Juan 6:63, si no me equivoco, dice que las palabras de Él son espíritu y son vida. Entonces, las palabras de Dios entraron a nuestra alma, a nuestro espíritu, cuando nos convertimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cumplió su cometido y lo seguirá haciendo en otras personas. De hecho, 1 de Pedro 1:23 dice que nosotros fuimos renacidos. Ese prefijo de re es de volver a, en este caso volver a nacer, ¿sí? Entonces, frente a la palabra, ¿cuál es la diferencia entre leer libros, no sé, de Gabriel García Márquez, de Shakespeare, frente a la palabra? Bueno, nosotros podemos leer distintos libros de literatura, poesías, cuentos, ¿verdad? Y esto nos alimentará intelectualmente a nuestra mente. Pero como la Biblia contiene el Espíritu de Dios, cuando leo la Biblia, las palabras de la Escritura están entrando en mi espíritu y comienzo a sentir paz, comienzo a sentir tranquilidad, comienzo a sentir esperanza, que es lo que no tenía el pueblo en ese momento, ¿sí? Entonces, cada vez que vengo a la palabra y me pongo en contacto con el mismo Espíritu de Dios, es ahí cuando el Espíritu entra en nuestra vida para que nosotros podamos volver a nacer de nuevo. Entonces, para hallarte la palabra, muy por encima, con estos pasajes podemos ver cómo Dios necesitaba quitar la mente entenebrecida del pueblo judío y reavivar su espíritu en ellos para poderlo restaurar. Gracias, hija. Y todo esta introducción, porque entendemos que la gente le dice, pero bueno, si Dios es bueno, no dicen ustedes que Dios es bueno, ¿cómo puede hacer todas esas cosas y castigar a su pueblo? Lo que pasa es que nos olvidamos de que Él nos advierte, nos dice, nos da de su espíritu, pero ellos hicieron lo malo. Como siempre hemos pecado, nosotros le hemos hecho lo malo delante del Señor. Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Él nos abre un panorama para darnos vida, para darnos salud, para darnos la eternidad, que es lo que no podemos perder. Pero nuestros actos, pues nuestro comportamiento, y este pueblo, como siempre y como lo hacemos actualmente en este tiempo, en este siglo, es igual la desobediencia, porque vemos que andamos y yo decía esta mañana, madrugada, meditaba y decía, Dios, ¿por qué tenemos nosotros que hacer tantos llamados a que nos convoquemos en un templo para dar gracias al Señor, sabiendo que Él nos rescató, que no merecíamos, pero Él nos dio esa identidad, nos dio esa manera de entender que Él es nuestro Dios, pero somos desobedientes, y este pueblo fue eso. Sin esperanza ya no hay como esa ilusión,
pero la perdieron porque ellos mismos se equivocaron y no hicieron caso a la palabra, porque Dios, antes de castigar o de corregir, digámoslo así, porque Él es un Padre tierno, nos lo ha advertido. Como uno corrige a su hijo, primero le dice, no creo que uno dice, ¿por qué me pegaste, madre? No, porque hizo tal cosa y él ni se dio cuenta, o por si acaso, no, siempre se le va a advertir, no hagas esto, hijo, mira que esto no se puede coger, no lo puedes dañar, ya le dice 3 veces, y si no lo haces, tendré que corregirte, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios, nos dice que estemos atentos, nos da de su espíritu porque no nos deja a la deriva, amén. Entonces, la palabra, eso es lógico, es una visión, ¿cierto? La visión es espiritual, de esos huesos secos. Y era en esa situación de la casa de Israel, porque habían que, la conclusión es entender, porque se habían vuelto tras dioses ajenos, porque ellos, conociendo la verdad, desobedeciendo la palabra de Dios, les ofrecía y nos ofrece siempre, de Dios siempre vendrá cosas extraordinarias. Somos nosotros en la desobediencia, somos obstinados en hacer lo incorrecto, cuando va a venir, siempre va a venir un resultado, y ese es el que nos va a traer como malestar después, y queremos que Dios, como si nada, le digamos, Señor, qué pena, perdóneme y ya. No. Dios es un Dios de amor, pero también la Biblia habla de que es un Dios de fuego consumidor, porque estamos yendo contra la voluntad de Él. ¿Qué factores habían? Vamos a mirar en el versículo 11 una vez más. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Santo, aleluya. El factor que ellos, la desesperanza, perdieron la esperanza, y la esperanza que es la fe, es a pesar de que estemos en dificultades, que estemos en problemas, que estemos, como decimos ahora, puede estar enfermo, pero el hecho de que usted o yo estemos delicados de salud no quiere decir que Dios no sigue siendo el sanador, que Él nos dará y resistiremos, y el hecho no es que Dios se olvidó de nosotros, sino que sigamos teniendo esa confianza, esa esperanza, y como decía la canción, que aunque estemos sin fuerzas, aunque estemos cansados, levantemos nuestras manos a Dios, que Él sabrá darnos nuevas fuerzas, establecer una relación personal con Dios, porque esto nos va a ayudar, o sea, a ser nosotros teniendo esa fe, esa confianza en Él. Dice que perdonar también es parte de ser libre, porque por eso estamos así, que echándole la culpa a todos, les echamos la culpa de nuestra desobediencia, o de tal vez, como decían, estoy segura de que las otras naciones estarían señalándolo, ellos perdieron la fe, la esperanza, pues ya quedaban, pero no reconocieron su pecado, no reconocer que ellos eran los que habían fallado, y eso es lo que pasa con nosotros actualmente. Por eso vemos la iglesia, a veces yo decía llena, sí, pero ¿cuántos de los que estamos verdaderamente hemos tenido el concepto de la salvación? Hemos tomado en cuenta. Sé que todo paso que desde que comenzamos, pues siempre no fuimos al comienzo fieles, tal vez no entendíamos los propósitos y estuvimos como que hoy creo, mañana no. Yo creo, me alegro, voy a su casa cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están tan bien, entonces ya Dios no me ama, ya no ese es el Dios de mi confianza. Entonces sabemos que todos vamos a hacer y tenemos que compadecer, por eso dice ante el tribunal, y que Dios nunca es injusto, eso lo tengo claro. Y usted y yo tenemos que, entonces, todo lo que nosotros no encontremos, a veces queremos encontrar respuestas inmediatas a lo que yo le pido, como si Dios estuviera ahí, pero cuántas veces le he dicho no a acercarme a Él, cuántas veces no he dejado de leer la palabra, cuántas veces he dejado de congregarme, cuántas veces he hecho cosas que van en contra de lo que yo testifico, de que Dios es mi Señor, de que soy un pueblo, que soy la diferencia de aquellos que no conocen. ¿Cómo estoy haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón? Lo que debemos hacer, que es atraer, es conquistar a otros, es hablarles a otros, pero tengo que ser ese ejemplo, tengo que ser ese testimonio, tengo que tener la credibilidad, la seguridad. Yo creo que uno no puede hablar de algo
o compasión desde que usted no tenga seguridad, no tenga esa credibilidad de saber de que Dios es por nosotros. Y si Dios con nosotros y por nosotros, ¿quién? Pero es cuando yo me comporto bien, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dice, más la gracia, la dádiva, el regalo es vida eterna, es esperanza. Y por eso seremos juzgados. Tú no serás juzgado por los pecados de otros. Cada uno tendremos que responder. Entonces cada uno, porque a veces nos escudamos en eso. Es que no quiero ir porque a la iglesia, porque esto, por el testimonio, porque me deben, no me pagaron, por una cantidad de cosas. Dice que nosotros, ni otros pagarán por nosotros, porque ya uno solo fue, que fue Jesucristo que vino a esta tierra. Amén. Es bueno, a veces no es bueno tener todo lo que queremos, ¿sabe? Porque a veces nos conformamos y ya no queremos, ya como que no es bueno no tener todo, porque esto nos motiva cada día a esperar de Dios, a creer en Dios, a confiar en Él, y Él nos dará cosas nuevas, experiencias nuevas con el Espíritu Santo. Por eso no podemos, porque a veces cuando todo está bien, pues, yo ya oré, o nos conformamos, pero mire que esta convocatoria que llevamos todo este tiempo a las 5 de la mañana, nos ha cambiado la vida, y ya lo hacíamos, algunas teníamos una disciplina, porque ya es una disciplina de orar, pero esto a cuantos que ustedes no lo tenían la buena costumbre, ¿sí? O no, de levantarse en la mañana, o nos levantábamos y ahora tenemos, ¿por qué vino esto? Por la situación, por este virus, por todas estas cosas que están cercando, ¿por culpa de quién? Del hombre, ¿verdad? No por culpa de Dios que quiere hacer, porque el hombre se ha corrompido, porque el hombre se ha olvidado de Dios. Y aún lo más triste y lo que le duele el corazón a Dios es que su pueblo, los que tienen la verdad, los que hemos creído, nos relajamos y como diciendo, Dios me tiene que amar como Él porque Él me salvó. No es así, tenemos que ser agradecidos. Y un pueblo que experimenta una transformación debe verse frutos. El pueblo que tiene, la gente, el hogar, la familia, usted como hijo de Dios que nacimos de nuevo y tenemos una transformación, debe notarse, porque Él renueva nuestra mente, Él renueva por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros encontraremos sino acercándonos confiadamente? ¿Cómo llenaremos nuestro corazón de palabras si no la leemos? Y esta decía eso, se habían olvidado de los decretos, se habían olvidado de que ellos no podían o no debían adorar, que había un solo Dios y que a Él debían adorar porque los habían rescatado, y que tuvieron que estar en esa circunstancia, en esa desesperanza, y eso trae una situación tremenda. Por eso la depresión la gente que está deprimida hay que tener cuidado, porque pierde todo interés por la vida inclusive, y no tiene ganas de levantarse, no le parece bonito un amanecer, si llueve mal o si no llueve, ¿cierto? Porque está su corazón sin esperanza, y la esperanza, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Pero estamos hablando del Espíritu, por eso dice que sopló en esos huesos secos. ¿Cuántos como dice, hay iglesias llenas y todavía hay huesos secos? Tal vez estamos ahí, hay gente ahí, pero su espíritu no tiene ese fuego del Espíritu. Por eso le da lo mismo orar, le da lo mismo que el otro sufra, de que yo esté bien. Ese está mal porque pecó, ese está mal porque de pronto se comportó mal. No tenemos misericordia, no tenemos compasión. Si el Espíritu Santo está en mí, dice que Él nos lleva a reaccionar, a tener misericordia, a tener compasión, como el Señor la tiene de nosotros. Como alguna oportunidad hemos pasado esas situaciones de desánimo, ¿por qué no de depresión? ¿Sí? De no poder dormir, porque de pronto los problemas, las dificultades, una decepción, la economía, una ruptura familiar o amorosa, son tantas cosas, y cambiamos a Dios por ejemplo, por un amor terrenal. El hombre que se desespera y se tira a la borrachera porque la novia o la esposa o no sé, lo dejó, imagínense, o cuando uno es levantarse y creer que dice que si hemos pecado, abogado, si nos arrepentimos, si volvemos a Él,
porque cuando nosotros estamos, y el Espíritu de Dios como es vida, usted está vivo, ¿sí? Y el hecho, como le digo, puede estar enfermo, puede estar con su cuerpo que le duele, pero su espíritu, en su espíritu hay vida, porque está el Espíritu de Dios, amén. Entonces ahí puede haber una sonrisa, y en medio de esa circunstancia usted puede levantar, yo puedo levantar las manos a Dios y reconocerle como mi Dios todopoderoso, como el Dios que sana, como el Dios que hace milagros. Entonces, cada oración tiene una respuesta, y cada oración pues tenemos motivos diferentes. No vamos aquí oramos en general, pero personal cada uno lo hace. Ejemplo, yo le pido, si usted tiene el Espíritu Santo, al orar con sabiduría, mire que a veces nosotros oramos y no recibimos porque pedimos mal. Y nos pueden decir, ¿cómo así que piden mal, verdad? ¿Cómo van a pedir mal? Pero un ejemplo, una mujer dice, Señor, que de todas maneras que haya una vacante, y que, o sea, ni siquiera dice que una vacante, sino que yo pido que entrara a esa empresa, y sabe que ella está pidiendo, Señor, que hay en alguna, y que yo pueda entrar. Sabe que la otra está pidiendo, Señor, permítame, Señor, seguir trabajando porque necesito mi trabajo, ¿cierto? Necesito mi trabajo, permita que no me vayan a suspender, que no me vayan a sacar. Mientras la otra, Señor, necesito que alguien dice para que yo pueda entrar a ese trabajo. Cuando nosotros oramos con la sabiduría de Dios, con la justicia de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Señor, si ahí hay un Señor, Dios va a hacer algo, porque usted sabe que Dios tiene todo el control y el poder, y puede. La que estaba en ese puesto, de pronto, la asciende, y esa que estaba sin trabajo puede tomar ese puesto, y se pueden estar las dos, porque yo tengo que pensar en los demás. No es que se ocupen, ojalá saquen, porque ahí el arriendo es más barato, que la saquen a ella. No, o sea, ¿sí ve? Porque si tenemos al Espíritu de verdad, el Espíritu dice que es plenitud, y que Él me enseñará, y que si dice a Santiago que si me falta sabiduría, no tenga problema, y eso no nos avergoncemos, dice que la pida, y que la pida, que Dios es tan bonito que nos da en abundancia, porque ¿para qué pide sabiduría? Sino para agradar a Dios, sino para mostrar que Dios ha transformado su vida. Entonces hay muchos, como dice, de cuerpo muy bien, pero de espíritu está dormido. El espíritu está seco. Y cuando el espíritu está seco, por eso usted le molesta que otro hable duro, usted le molesta que diga amén, gloria a Dios. Ay, no se compone, porque está muerto espiritualmente. No está la llama de ese fuego de Dios. No puedo creer que cuando el Espíritu Santo está ahí, usted no se compadezca, usted no ore con todo su corazón por otros que están en una circunstancia, en una necesidad, que si usted puede ayudar, hágalo, y calladamente, sin hacer, como dice, publicidad, porque eso lo hace delante de Dios. Entonces ayudemos a aquellos que en el camino encontraremos. Preparémonos en ese fuego, en esa dimensión del Espíritu Santo, sé que sopla vida, y su Espíritu vivifica, y la palabra es la que me alimenta. Porque lo que decía mi nieta, sí, libros y eso, sí, eso adquiere conocimiento, y es bueno. Es bueno que la gente sea inteligente, que tenga temas para de pronto conversar con algunas personas, pero lo más importante es aquello que me va a dar la eternidad, aquello que significa eternidad, aquello que me va a dar la salvación de mi alma, y no solo a mí, sino que Él, a través de mí o a través de los pioneros, de los primeros, vendrán los demás. Porque si usted no se rinde y seguimos orando, seguimos clamando, por amor, Dios llevará a nuestra familia, tarde o temprano, o como Dios lo quiera hacer, pero Dios es fiel. Solamente usted y yo debemos ser esa lumbrera, esa luz, esa fortaleza para los débiles, esa persona que está siempre dispuesta a querer más de Dios, pero con un propósito sano, con una mentalidad llena del Espíritu Santo para ayudar, para ser esa intercesora, para ser esa mujer que puede dar un consejo, no a la luz de su manera de pensar, sino a la luz de la palabra. Porque hay mucha gente que quiere oír un consejo, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de aliento, que necesita que le digan, oiga, es que yo soy sola en la casa que creo en el Evangelio, o que voy a la iglesia. Diga, no estás sola. En la iglesia hay un remanente, hay una familia, la familia de Cristo. Y yo me comprometo contigo, yo voy a estar contigo para orar. Qué bueno, a mí que me digan eso, pues no es que diga, bueno, ore usted por mí, yo mientras tanto duermo. No,
Eso es ilógico, ¿no? Pero qué bueno que alguien, porque Dios dice que mejor son dos que uno. Que si mejor dos porque dos se calientan mejor, y que si uno van por el camino y uno se cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Entonces Dios siempre ha querido. Entonces el pueblo, eso pasó. Dios siempre quiso para su pueblo el más. Él siempre vino por eso, vino por cambiar una historia. Pero somos nosotros los que venimos y caemos en el... ¿Y cómo caemos? Mire que poco a poco. Un día un día dijo, ay no, bueno, hoy estoy tan cansada, o no sé, bueno, alguna situación, dejó de orar, ya dejó de orar, está bien ese día. Ya el segundo, el tercero, cuando usted se da cuenta, ya no quiere orar, ya está ocupada en otras cosas, ocupado. Saquemos el primer lugar para Dios, y Dios, ahora más que nunca en esta circunstancia, estemos preocupados, no tanto por nosotros, que Dios tiene cuidado de nosotros, sino por otro. Oremos por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestra nación. Para que esto suceda, tiene que tener amor en el corazón, tiene que haber fuego para que usted no... Imagínese una persona, perdóneme la expresión, pero Señor, yo te pido que bendigas a mi hermana que está enferma. Imagínese, porque es eso, cuando no tengo esperanza, cuando no tengo como ese deseo de vivir, viene a decaer eso, mi espíritu, porque no hay espíritu, y el Espíritu de Dios. Y al leer la palabra me nutre, porque de pronto yo dice, estoy angustiada, me dice, no temas, no te angusties, yo estoy contigo. Esa palabra, el recordar y decir, Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo, que aunque estés en aflicción, en conflictos, tú tendrás misericordia, tú me sacarás, que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, que Él defiende mi causa. Si ha habido una injusticia, Él peleará por mí, porque abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero ¿a dónde yo me lleno de conocimiento? Y aparte de conocimiento, ¿a dónde veo la manifestación de Dios? Si usted ora y pide algo, lo verá. ¿Y usted qué hará? ¿Se alegrará? ¿Tendrá gratitud a Dios? ¿Le dará gracia? Pero se afianzará, porque dice, Dios respondió. Y como Dios me respondió, por eso se dan testimonios a veces, porque dice, Señor, si Dios es el Padre o el Consolador o el amigo, el abogado de esa mi hermana, del hermano, y Dios le concedió, Dios también lo hace conmigo, porque Dios no tiene nietos, todos somos hijos, no tiene consentidos, todos somos iguales delante de Él. ¿Qué pide de mí? Obediencia, que busque su rostro. Eso es lo que hacemos continuamente y inspiramos para que con la palabra pone en movimiento lo que está quieto. Vamos a mirar Mateo 9, 24 y 25. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Aleluya. Cuando digo que la palabra pone en movimiento, notemos que en el versículo primero dice que él miró, y que él dijo, la niña habló. ¿Es la palabra de quién? De Cristo. Habló y dijo, ella no está muerta, pero ellos se rieron. ¿Sí ve? La incredulidad ahí, a la hija de Jairo. Pero cuando él dice que pone y la sana, pero lo que está quieto con él, o lo que está, como dice, él mueve su palabra. Dice que la palabra pone en movimiento lo que está quieto. Creo que esa será la frase que dejaremos hoy. Entonces, solucionemos los conflictos, las situaciones. Es que a veces nosotros decimos, pero yo quiero estar consagrada. Ahora, no crea que mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a tener dificultades. Eso no, tampoco. Lo que Dios no nos ofrece, por eso Dios no nos ofrece que aquí en la tierra es eterno. No, dice que lo que vivimos es temporal. Que nuestro cuerpo tendrá la capacidad mínimo de, yo no sé, que yo sepa, haya vivido 100 años o 90 años o 90 y pico, pero ya no, hay un final y de todas maneras se acabará. Pero lo que Dios nos está ofreciendo no es temporal, no es esto, es toda una eternidad. Es el estar cara a cara con Él, es verle, es gozar, es hacernos, oh Dios amado, y conocer realmente y ver al que obró nuestra salvación. Por eso Él sabe que podemos perdonar. Dios me dio el privilegio de estar en Santa Elena, y Dios decía, el pecado, la amargura enferma, pero la paz y el gozo o el perdón sana. Cuando usted perdona, sana su espíritu. Mire, increíble. Mire que estamos hablando de perdonar a otro, pero usted es libre cuando sana y libera al que
perdona a usted, porque eso es la paz del Señor, como dice, que vengamos, que actuemos. Entonces hay soluciones y conflictos de alguna, en el ambiente a veces no es agradable. Entonces busquemos esa manera de, si no me hablan, yo hablar, de tener su corazón. Siempre dígale, créalo, que si usted en su corazón siente que tiene paz, que no tiene ni ira contra esa persona, créalo que el que mora es el Espíritu Santo. Porque yo no creo que usted llena de amargura, o yo llena de amargura, de odio, de envidia, de celos, de argumentos triviales, yo pueda decir que tengo el Espíritu. Cuando el Espíritu es gozo, es paz, es alegría, me da libertad. Conoceréis la verdad. Cristo es mi verdad. Ella me hace libre. Dios perdonó todo mi pecado, todo mi pasado, no importa lo que hayamos hecho. Pero ahora trabajamos en este caminar. Podemos caer, claro, porque somos carne, naturaleza. ¿Por qué vamos a la oración? ¿Por qué vamos a la palabra? ¿Por qué oímos? ¿Por qué vamos a la iglesia a oír la predicación? ¿Por qué ayunamos? Por eso, para menguar, para sujetar esta carne, ¿sí? Para sujetar mis emociones, porque las emociones son así rápidas y hoy amo, mañana no. Hoy te quiero y te abrazo, pero si algo pedí un favor y no me lo hizo, entonces ya cambio. No creo que en eso podemos examinarnos y mirar. Entonces sigamos, porque el Dios es bueno. Dios es bueno porque le dio otra oportunidad a esos huesos. Estaba hablando en lo espiritual. Estaban muertos en pecado, pero Dios dijo, háblales, pon para que se levante. Y hoy Dios nos está hablando. No seamos simplemente cuerpos que van a la iglesia, cuerpos que decimos ser cristianos, evangélicos o como lo quiera, pero estamos vacíos, no tenemos que dar. Si usted dará de lo que tiene, si usted tiene fe, la compartirá, impartirá porque la tiene. Yo hablo con una persona que tenga fe y ella me transmite eso. Cuando la persona hablamos y me da testimonio, yo digo, Señor, Él es el mismo, no cambia. Dios obró en ella, obró en su esposo, obró en su hijo, le cambió la situación, pues lo hará conmigo, porque Dios no tiene acepción de persona. Entonces yo creo que es la palabra lo que nos hace, como dice, nos lleva a esa situación. Entonces Dios siempre tendrá algo para enseñarnos. Vamos a mirar también qué dice Romanos 12. 18, amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aleluya. Entonces, dice, si es posible, o sea, haz lo que tengas que hacer tú, porque también eso hay otra posición, ¿no? Tu merced o yo tenemos el deseo de vivir en paz, pero otros no la quieren, que eso es lo que pasa a diario. Por eso nuestros vecinos se molestan, por ejemplo, cuando si se pone alabanza, ¿no? Pero si ponen rancheras a todo eso, tenemos que soportar y hacerlo, y eso, pero se incomodan un poco, ¿cierto? Pero si nosotros vemos que estamos en un límite, ¿por qué voy a dejar de escuchar algo que si yo no perjudico a la persona? Pero la gente es así, en lo que procuramos, procure, dice el apóstol Pablo, estar en paz ¿con qué? Con todos. Hagamos de nuestra parte, o sea, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y Dios hará, se encargará, pero nunca nos escudemos. Es que Él no hace, es que Él me dijo, es que ella hace, yo no le predico más, yo no le digo más porque no quiere, es terco eso. No, porque ya no hay esa pasión, ya usted no encuentra ese deseo y ese amor por esa persona. Tenemos que tener misericordia. Recordemos que seamos un ejército, pero que vayamos vivos y que el Espíritu de Dios, porque Él dice que Él vendrá ese fluir de su Espíritu, vendrá esa esperanza. ¿Cómo la encontramos? Cuando subimos al monte. Por eso dice que Jesús, ¿por qué cree que Jesús subía al monte muy de mañana? ¿Por qué? Porque él iba y él ni siquiera, a veces dice que se salía muy prudentemente y se iba a cumplir algo que ya tenía desde el comienzo, amén, que era ¿qué? La cita con el Padre. Siempre cuando Jesús vino a la tierra y no venía, cuando oraba no era porque le decía, él dice, por eso decía, yo sé que tú me has oído, pero lo hago para dar testimonio a los que escuchan acá. Porque él tenía una relación con Dios. Cuando él subía, él seguía la relación con el Padre para tener y pedía de allí y bajaba con esa fortaleza para seguir cumpliendo. Porque el propósito, si Dios, imagínense que si hubiera
si hubiera abortado el plan de salvación, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaríamos sin esperanza? Viviríamos tal vez como vivimos y como pueden otros decir, yo vivo así. Por eso cuando yo veo que esos jóvenes toman y se emborrachan y hoy uno a las 2 de la mañana, por eso yo digo, Señor, ¿cómo estarán esos padres angustiados por sus hijos? Porque no le obedecieron, se salieron. Y después cuando están heridos o enfermos, ¿quién está ahí? Papá y mamá, ¿verdad? Y digo, y somos inconscientes. Yo le digo, tenga misericordia. Dios, tal vez a ellos les han hablado de Dios, pero si no lo han hecho, Señor, dale la oportunidad, porque tú dices que este evangelio será predicado a toda criatura. Entonces, usted que sus hijos son una bendición, no se conforme, usted sí tiene que orar por los hijos de otras personas. Ya como convertiste lo mío, como mis hijos son obedientes, como tú me diste esa gracia, es un motivo para agradecer a Dios, es un motivo para ir a la iglesia, es un motivo para predicar la palabra, es un motivo para leerla y llenarla de ese fuego del Espíritu Santo, mis amados. Entonces, de verdad, que Dios nos ayude, Dios nos ayude. Que tenemos tiempo para saludar a algunas personas, hijita. Qué bueno. Bueno, la primera petición es de la hermana Sonia Esperanza. Bueno, son dos. La primera por la señora Carmen en cuanto a la salud. Y la otra es oración por la señora Nidia para que Dios obre en ella y sus planes. Y Magali Gómez dice que oración por estabilidad laboral y la salud de su hija. Amén. Entonces vamos ahí. Les bendecimos a todos porque pues Dios sabe que todos son bienvenidos, los que se conectaron, agradaron a Dios primeramente y son fieles. Les bendigo, yo oro por los hermanos, digo, Señor, gracias por la fidelidad del pueblo de Santa Librada, estaban allí siempre diligentes y digo, vale la pena honrar a Dios, vale la pena servir a Dios, vale la pena amarlo. Y voy a estar presente y cuando haya alguna convocatoria y si podemos hacerlo, Dios conoce nuestros corazones, conoce las falencias nuestras y Dios sabe. Y si usted por A o por B, por el frío, porque hay en la casa un enfermo y lo está cuidando y no puede ir, ore en casa. Es que no hay, la palabra no está encajonada, la palabra está vigente y usted ora y Dios le escucha. Amén. Entonces vamos a todos a unirnos a orar. De pronto hay unas peticiones que no alcanzaron a colocar acá, pero que Dios sabe y cuáles son los enfermos. Oración por la señora Carmen, por su salud, que Dios sea. Vamos a orar. Padre, una vez más, aquí hay, Señor, escrito una petición en la cual nos unimos todos como lo que somos, el pueblo tuyo, mujeres y hombres que tenemos fe, que creemos que tú, por excelencia, eres nuestro sanador. Sánala, Señor, visita allí a Carmen, visítala allí en su casa, en su cama, donde esté, quita toda dolencia y dale paz, dale el gozo de tu salvación. Espíritu Santo, sé propicio. También oramos por Nidia, para que Dios obre en ella y en sus planes. Señor, tú conoces que los planes tuyos para nosotros son mejores que los que nosotros planeamos, porque nos equivocamos, porque vivimos el hoy y no sabemos el mañana, pero tú sí sabes qué será de mí el mañana, Señor amado. Te pedimos que seas tú obrando de una manera maravillosa, Padre, porque Dios está en Magali, pide también que estemos orando por la estabilidad laboral de la salud de su hija. Padre, una vez más, Señor, qué bueno, mi Señor, la estabilidad, oh Dios, tú la das porque tú abres un lugar, abres una puerta y la puerta que tú abres nadie la podrá cerrar. También por su estabilidad, Señor, que cada día, que sea ella luz allí en la oscuridad, que sea Dios cada día dirigente, dale la sabiduría y la gracia por la salud, Señor, porque Dios guarde la salud de su hija, porque es bueno, porque solo tú eres bueno y siempre, y por los que están enfermos, por los que tal vez no han puesto acá, no han escrito, pero que tú conoces, tal vez parte de los que estamos conectados, nuestra familia está allí con una dolencia, visítales, sánales, oh Dios, creemos en la sanidad, porque tú eres el médico eterno. Dice que tú mullerás la cama allí en medio del dolor, oh Dios del cielo, que estarás allí en todo lugar. Por eso oramos por los enfermos, oramos por los que no tienen un empleo, Señor, por ahora. Dios, abre esa puerta, dale la oportunidad de estudiar a esos jóvenes que quieren hacerlo. Abre puertas, tú eres Dios poderoso, que simplemente creemos en ti y Él hará todas las cosas que pidamos conforme a tu voluntad, porque la voluntad tuya es buena,
Por eso oramos también, porque Dios sea propicio a los que no tienen que comer, a los que les falta para pagar su arriendo, tal vez su servicio. Señor, ayúdales, Padre, bendíceles, guárdales, protege a las viudas, a los huérfanos, te lo pedimos, te lo rogamos, y bendice a este pueblo amado, Señor. Bendigo a Santa Librada y en Boitá, Señor, somos un remanente tuyo, que el Espíritu tuyo sopla ese espíritu de vida cada día, esa plenitud de tu Espíritu en nosotros, Padre, para que podamos ser verdaderamente luz en la oscuridad, para que podamos ser la respuesta de algunos que por ahora no han aprendido o que están dando sus primeros pasos, y aquellos que ya te conocen, Señor, aquellos que vieron y saborearon, Señor, la sanidad de parte tuya, o tal vez el gozo de su salvación, pero que han perdido la esperanza, que han vuelto atrás. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, dale la oportunidad como al hijo pródigo. Ten misericordia de ponerse a cuentas contigo y de que vuelvan, porque no hay otro lugar, no hay otro que pueda amarnos como tú, mi Señor amado, que pueda darnos la sanidad, la salvación y el gozo de tu salvación. Y no solo eso, sino que nos da mucho más de lo que pedimos. Gracias, Padre. Bendecimos, oh Dios, cada hogar, cada familia. Bendecimos las autoridades espirituales, Padre, las autoridades en eminencia. Que Dios siga obrando, que Dios siga usando, oh Dios, instrumentos, porque Dios sé que la maldad se ha multiplicado, pero también tu gracia, oh Dios, ha sido y es grande, Padre. Gracias, gracias por cada oportunidad, por cada día que tú nos das. Por este día lo encomendamos, Señor, bajo la cobertura tuya. Encomendamos nuestros hijos, la familia que estudia, que se prepara y que tienen que ir a ganar un salario, a trabajar, a ser, como dice, útiles para traer tal vez el dinero a su casa. Padre, guárdales, guárdales, tráeles, llévales y tráeles en paz, porque así mismo, Dios amado, tú les guardarás en completa paz. Dice que aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te damos gracias, Señor, por este día y por la oportunidad que nos das, Padre, de proclamar tu gloria, de hablar, de reunir, de escuchar tu palabra y de tener la fe y la esperanza de que cada día será mejor en tu voluntad. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados y amadas, sean bendecidos todos por la bendición, como dice, de sacerdotal de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque dice la Biblia que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, pero también en ese nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengamos un hermoso día, así llueva, que sea un hermoso, de que tengamos vida, salud y que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Dios les bendiga grandemente.